¿Te ha sucedido que entras a una catedral y te sientes como una hormiguita dentro de ella, aplastado por la inmensidad del lugar? Si has experimentado esa sensación, lo más probable es que haya sido dentro de una catedral construida bajo el estilo gótico, porque ese era precisamente uno de los propósitos de quienes las levantaban, hacernos sentir pequeños ante el poder divino. Vamos a hacer un viaje hacia la Europa del siglo XII para ver cómo comenzó toda esta fiebre del gótico. Sí, porque en eso se convirtió. Mi nombre es Greta, te estoy saludando desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Y ya le doy la bienvenida a mi amiga Gretel, que en Europa ya está. Eso lo tiene adelantado. Buenas, buenas. Ajá, en Europa ya estoy, solo me falta retroceder unos 9 siglos. Una boberita eres tú, ¿eh? Bueno, a mí me faltan los 9 siglos y llegarme a Europa, así que tú me llevas ventaja. Situémonos. Acababa de comenzar el siglo XII, Gretu. ¿Cómo se construía cuando aquello? Bueno, primeramente debemos tener en cuenta que estamos hablando de la Edad Media, un periodo que está marcado por una fuerte religiosidad. Y cuando comienza este siglo XII, el estilo constructivo que predominaba en ese momento era el románico. Por eso los templos religiosos eran más bien austeros, bajos, que tendían a la horizontalidad, tenían muros muy gruesos, macizos y muy pocos ventanales. Por lo que sus interiores, como es lógico, eran bastante oscuros. La verdad es que cuando vemos estas construcciones nos preguntamos, bueno, ¿qué sucedió para pasar de eso a catedrales tan impresionantes como puede ser Notre Dame o la Catedral de Chartres en Francia? Que son catedrales que defienden la ornamentación, que buscan la altura, siempre tendiendo a la verticalidad, con muros mucho más ligeros, interiores iluminados, muy iluminados a través de estos grandes vitrales gigantescos, ¿no? Pues evidentemente muchos cambios hubo y no ocurrieron, por supuesto, de un día para otro, ni mucho menos. Fue una cuestión de siglos y de unos cuantos. Pero siempre hay como que detonantes. Y en este caso hay uno súper interesante que me encantaría que contaras, Gretu. Pues sí, a principios del siglo XII ocurrió una disputa entre dos de los abades más influyentes de Francia. Esta disputa podemos verla como la chispita que encendió la llamarada del gótico. En 1122, un abad llamado Suger, asesor cercano de Luis VI, rey de Francia en aquel entonces, asumió la jefatura de la abadía de Saint-Denis, situada cerca de París. A Suger le pareció que aquella iglesia estaba muy falta de gracia y de amplitud, apenas cabían las personas que allí se congregaban. Además, él consideraba que una edificación lujosa que recordara la belleza de Dios ayudaría a las personas que la contemplaban a acercarse a él. Así que durante años recolectó dinero e hizo modificaciones nunca antes vistas en una construcción religiosa. Introdujo la bóveda de crucería con arco ojival, elevó notablemente la altura del edificio e iluminó su interior, y de qué manera, a través de grandes vitrales. Tengamos en cuenta un datico: una superficie construida en cristal era 4 veces más cara que una similar construida en piedra. Hagan sus cálculos entonces. Que no es poco. No. Ante aquella remodelación, el abad Bernardo de Claraval, que era cuando aquello consejero del Papa Inocencio II, no se pudo quedar callado, porque a diferencia de Suger, este abad defendía la ausencia de ornamento y la sencillez en las construcciones religiosas. Según él, estas edificaciones no debían resplandecer mientras que los pobres estuvieran en la indigencia. De hecho, él vivía en un monasterio en medio de un bosque pantanoso de Borgoña. Así que las obras que se habían acometido en la abadía de Saint-Denis le parecieron un derroche, una frivolidad. Incluso llamó al lugar Sinagoga del Diablo. Estaba muy molesto Claraval. Y para calmar un poco los ánimos, Suger se defendió diciendo que todos los lujos serían solo en la edificación, pero que él y sus subalternos llevarían una vida totalmente sencilla y de privaciones. Yo no sé a ciencia cierta cómo se lo habrá tomado finalmente Claraval, pero de esa forma, y esto es lo más importante, nacía el primer exponente de arquitectura gótica a nivel mundial, la actual Catedral de Saint-Denis en Francia. ¿Qué me dices? Un poco controvertida la aparición del gótico, ¿eh?
Ujú. Y es que, Gretu, si pensamos, cada abad defendía una forma diferente de asumir la fe. Claro. En el fondo es eso, ¿eh? Claro. El caso es que a partir de ahí todo fue a más. El gótico se afianzó y se dispersó por toda la Europa occidental y, como es de suponer, hubo varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, ya se observaba la decadencia del sistema feudal y, por otra parte, el auge del comercio tras las cruzadas pues había favorecido el desarrollo de las ciudades y la aparición de la burguesía como nueva clase social. Esto último es muy importante, porque el gótico es un arte urbano en el sentido de que la mayoría de las construcciones se realizaban en el espacio de las ciudades, y también es un arte burgués, porque la burguesía financiaba parte de estas grandes obras, una gran parte de hecho. Obras que podían ser castillos, palacios, ayuntamientos, universidades, pero no tapemos el sol con un dedo, ¿eh? Donde más se explayó este estilo fue en las catedrales. Exactamente. Actualmente podemos apreciar muchas de estas edificaciones que no son religiosas con el estilo, que son grandes e importantes ejemplos representativos del gótico. Pero sí es cierto que el edificio característico de este estilo es sin duda la catedral, que más allá de su función como sede episcopal, se convirtió en el símbolo del poderío económico de las ciudades y de prestigio de los habitantes que en ellas vivían. Vamos, que ganaba el que tuviera la catedral más majestuosa. Ganaba quien tocara primero el cielo. Ahora bien, Uy, qué profundo es. ¿viste? Podía desearse construir edificios altísimos, iluminados, impresionantes, pero el cómo hacerlos, estructuralmente hablando, era el kit del asunto. Menuda tarea tuvieron los arquitectos de aquella época, a los que se les solía llamar maestros de obras, que por demás estaban al frente de equipos numerosísimos de trabajadores. Y tantos siglos después merecen sin duda un aplauso y todo nuestro reconocimiento, tanto por sus conocimientos técnicos como por su capacidad de organización en cuanto a esto, a las labores de trabajo como tal. En primer lugar, desecharon en gran medida el arco de medio punto, que fue tan utilizado en el románico, y echaron mano del arco ojival o apuntado, formado por estos dos tramos de arcos simétricos que finalizan en un ángulo central en la clave, o sea, en el centro. Este tipo de arco proporcionaba una mayor sensación de altura y de verticalidad, que es justo lo que se buscaba, así que venía como anillo al dedo. Y si queremos mencionar un ejemplo, creo que la Catedral de Colonia en Alemania habla por sí sola. Uh-huh. Ahora bien, soportar estructuras tan altas era una tarea complicadita y la bóveda de cañón, esa que se utilizaba tanto en el románico, ya no resultaba muy confiable para eso. Parecía un poco simple. O sea, la bóveda de cañón era un arco de medio punto expandido en el espacio. Así que se comienza a utilizar la bóveda de crucería, que se forma, explicado de una manera muy sencilla, se forma por la intersección o cruce de dos bóvedas de cañón apuntadas. Se disponen perpendicularmente en el espacio, de ahí su nombre, crucería. Generalmente estas bóvedas cuentan con nervios dispuestos diagonalmente que se cruzan en la clave, o sea, en su centro. Y estos nervios, escuchen esto, son los que sostienen toda la presión del techo y la trasladan luego al suelo. Y también, Greto, hay un dúo que podemos decir trabaja en conjunto con la bóveda de crucería y que es muy característico de la arquitectura gótica, y son los contrafuertes y los arbotantes. Si nos fijamos bien, son una especie de apuntalamiento externo de los edificios. ¿Pero por qué eran tan necesarios? Pues las bóvedas tienden a abrirse y a empujar transversalmente el muro que las sustenta, y para eso estaban justamente los contrafuertes que se usaban desde el románico y permitían pues al muro recibir estos empujes. Solo que en el gótico estos contrafuertes se separan del muro y son enlazados con él mediante arbotantes, que sí son elementos que se estrenan con el gótico y vienen siendo como el arco de transmisión de la carga hacia el contrafuerte. Una de las primeras catedrales donde se utilizaron los arbotantes fue justamente nuestra querida Notre Dame en París. Otro de los elementos estructurales característicos de la arquitectura gótica es el pináculo, que viene siendo un remate en forma cónica o piramidal que corona precisamente al contrafuerte, cumpliendo una doble función. Sí, una función estructural, ya que su peso lo que hace es estabilizar la fuerza vertical en los contrafuertes, y también cumple una función ornamental, porque su empleo también aporta a esa sensación visual de altura al edificio al acabar en punta.
Y la Catedral de Milán en Italia está coronada por infinidad de pináculos, la reina de los pináculos. Bien preciosa. Y es que como ya los muros apenas tenían que soportar peso, gracias a la bóveda de crucería, a los contrafuertes y a los arbotantes, pues no tenían que ser macizos como eran en el románico. Por eso podían contener una lluvia de vitrales, que algunos tenían forma de rosetón, una ventana circular que era muy vista en las fachadas, como puede ser la catedral, como podemos ver en la Catedral de Reims en Francia. Otros vitrales abarcan inmensos vanos que bañaban el interior de las construcciones religiosas con una luz que parece mágica, justamente para que los fieles pudieran sentirse cerca de Dios, que era uno de los intereses principales. La Santa Capilla en la isla de la Cité en Francia ilustra esto a la perfección. Prácticamente carece de paredes porque estas fueron sustituidas casi mayoritariamente por vitrales. Que por cierto, todos estos vitrales y las esculturas naturalistas que también decoraban todos estos templos, tanto en el interior como en el exterior, servían para educar, y ojito con esto, porque estas vidrieras y figuras escultóricas recreaban pasajes bíblicos, imagínense. Si en la actualidad resultan sobrecogedoras, situémonos en la Edad Media, donde muchos no sabían ni leer ni escribir, y entrar a aquella catedral gigantesca, llena de vitrales con escenas religiosas, pues ciertamente generaba un ambiente divino, un ambiente idealizado al que los seres humanos debían supeditarse, sentirse como hormiguitas, como tú decías al comienzo, Gretu. Es eso. Sí. Resumiendo, arco ojival, bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes, pináculos y vitrales no eran elementos meramente formales, tenían un trasfondo muy simbólico. La arquitectura estaba en función de transmitir mensajes subliminales, por decirlo de alguna manera, a los fieles. La luz que se buscaba no era una luz cualquiera, sino una luz liviana, un tanto divina, que entraba a través de aquellas grandes vidrieras, y la búsqueda de la altura también tiene un sentido simbólico, de ascensionalidad, de llegar al cielo. Totalmente. La catedral debía ser el edificio más alto de las ciudades y además debía estar preparada para acoger todos los actos importantes, ya sean los de carácter religioso, como oficiales o incluso los cívicos. Debían estar dispuestas lo mismo para ser escenarios de los sacramentos que para acoger las investiduras de reyes o para darle sepultura a estos. De hecho, en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Napoleón se autocoronó emperador en la Catedral de Notre Dame, y en la de San Esteban, en Viena, se realizó el funeral de Mozart. O sea, estos tres ejemplos creo que son bastante ilustrativos de esta idea. Yo espero que la próxima vez que nos adentremos en una catedral, no solo nos sintamos como hormiguitas dentro de ellas, sino que también sepamos identificar todos los elementos que las definen como góticas y nos extasiemos con ellos. Así. Gracias, mi Gretu. Un placer con placer. Y a ti que has llegado al final, también te agradecemos. Siempre recuerda que el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. Chao. Chao.